Este, antes de comenzar, bueno, acá me preguntaban cuándo son los recuperatorios y demás. El segundo parcial yo ya les había pasado la fecha que teníamos prevista originalmente para el 18 de octubre, el lunes 18 de octubre. Eso significa que el segundo parcial sería aproximadamente dentro de 5 clases, o sea, 5 clases más y vendría el segundo parcial. Calculo que probablemente terminaremos antes de esa fecha con los contenidos que corresponden al segundo parcial, porque ya nos va quedando bastante poco, y el recuperatorio estaba planteado para el 1 de noviembre. Profe, disculpe. Sí, sí, te escucho. 10 de octubre es cae domingo. No, 10 de octubre, no, 18 de octubre. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Las fechas las tienen, chicos, ahí en la UB. Fíjense que hay un documento en la primera parte, no donde está el material, sino en la primera parte, que dice fechas. Ahí está digamos, lo correspondiente a la fecha de los parciales. Hay un documento ahí en la parte de la UB donde dice condiciones de regularidad y demás. El segundo PDF que hay dice fecha de evaluaciones parciales, ahí está. Ahí tienen las fechas del parcial y del segundo parcial y el recuperatorio. Yo eventualmente, si ustedes prefieren, a la recuperación la puedo adelantar para que no se le amontonen con las 2 últimas semanas de clase, que son las de noviembre, donde generalmente tienen mayor problema por el tema de, digamos que las materias cuatrimestrales cierran para esa época y se les vuelve más complicado. Yo no tengo problema, eso lo podemos conversar y lo podemos tomar antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Entonces, nosotros, si no tienen ustedes duda con relación, no sé si alguien tiene alguna duda con relación a los contenidos y demás, hoy vamos a ir terminando con la parte de integración indefinida. Por eso vamos bastante bien, no va a haber casi problema, incluso probablemente terminemos bastante antes del 18 de octubre, porque la parte de integración, como les decía, en el práctico es un poco más largo, porque tienen que hacer más práctica, más ejemplos. En la parte teórica es más rápido. El tema es entonces que, si no tienen duda, hoy vamos a terminar de cerrar lo correspondiente a los denominados métodos de cálculo integral particulares, es decir, estos métodos que nosotros denominamos particulares porque están diseñados para un tipo específico de integrales, es decir, ya no es cualquier expresión, sino expresiones con alguna particularidad. Y la clase que viene ya estaríamos empezando con las aplicaciones de integración, que son las integrales definidas, que tampoco es muy largo en cuanto a su aplicación. El tema es entonces que vamos a cerrar hoy con la parte de integrales, integral indefinida, los casos particulares. Yo, antes de ver los 2 últimos métodos particulares que hay, uno es integrales de funciones irracionales y el otro es integrales de funciones trigonométricas, le hago una aclaración. Primero vamos a ver unos ejemplos de cálculo de la que vimos al final de la clase pasada, que son las racionales. Lo mismo vamos a hacer con las irracionales, como para que se ubiquen en qué consiste el proceso de cálculo. Y con el caso de las integrales trigonométricas, yo les voy a dar lo que corresponde a la parte teórica. En la parte teórica, las integrales trigonométricas, digamos que nosotros estudiamos, están basados en un proceso de sustitución. Digamos, la ventaja es que como método lo que hace es plantearme o me recomienda una sustitución particular. El tema es que en el
prácticos sí son muchos más subcasos porque hay distintas combinaciones de estos procedimientos que nosotros vemos en el teórico. Y para cada situación hace una recomendación diferente. Yo no sé cómo es que se los da el profesor del práctico, pero sí les voy a subir un material, una hojita, un par de hojitas de integrales trigonométricas, en donde esto está como más explicitado, digamos, completa un poco lo que vemos acá en el teórico, y les sirve para el práctico, como para ubicarse en todas las opciones que suelen darse en el práctico. A veces en el práctico no las mencionan como casos o subcasos separados, pero yo se los voy a organizar de esa manera para que, y se los voy a subir en ese material, para que ustedes tengan un soporte adicional a la hora de encarar la resolución práctica. ¿Se entiende, chicos? Bien. Sí, profe. Entonces, sí. Te escucho. Bueno, sí, se entiende. Bien. Entonces, como siempre, ya saben, yo la voy a grabar a la clase, le voy a dejar un link para que hagan la descarga de la clase y puedan consultarla de forma asincrónica. Bueno, voy a detener el video para que no nos ocupe lugar y vamos a empezar con lo que les decía que vamos a hacer hoy. En primer lugar, vamos a revisar los cálculos de las integrales de funciones fraccionarias racionales para que entiendan lo que habíamos mencionado en la clase pasada. Y al final de la clase pasada vamos a ver las irracionales y vamos a ver las trigonométricas. Bien. Bien. Entonces, nosotros la clase pasada vimos la integración de las funciones fraccionarias racionales y las dividimos en casos. Hablamos de que este método, mejor dicho, estaba diseñado exclusivamente para un cociente de polinomios, ¿sí? En donde además la división, ¿ven? La división que me plantea no es factible. Eso significa que el grado del de arriba debe ser mayor que el grado del de abajo. Es lo que ocurre acá. Acá tengo una expresión de grado 1, dividido una expresión de grado 2, entonces no se puede dividir. Sí se puede usar el método, esa era la condición. Lo que hace el método era, digamos, calcular las raíces del divisor y de acuerdo a cómo fueran las raíces, es decir, si las raíces eran números reales y distintos ocurría una cosa, si las raíces eran reales múltiples ocurría otra cosa, si las raíces eran complejas se procedía de otra forma. El tema es entonces que yo lo primero que tengo que hacer es controlar que no se pueda dividir, segundo, calcular las raíces del divisor, y si eran números, digamos, reales y diferentes, ese era el primer caso, raíces simples, lo único que había que hacer era factorear el divisor. Entonces el divisor factoriado a partir de sus raíces era esta expresión que está acá, y después descomponíamos en una suma de integrales en las cuales nosotros decíamos, había tantas integrales como raíces tenga el divisor. Entonces si el divisor tiene, en este caso, es de segundo grado y tiene dos raíces, habrá dos integrales. En los numeradores había constantes que no eran arbitrarias, había que calcularlas, y en los denominadores estaban los binomios generados a partir de las raíces en el factorio. Entonces en el factorio yo creaba una especie de binomio, era x más menos el valor de la raíz, es decir, de acuerdo a si la raíz era positiva o negativa. Entonces en los divisores me aparecían esos binomios. Esto, como ven, es mecánico porque los pasos son idénticos, lo único que cambiaría serían los valores, los números que son las raíces. A y B son constantes, se pueden sacar fuera de los signos de integración, entonces me quedaba 1 sobre el binomio, 1 sobre el binomio, todos binomios del mismo tipo. Y como todos estos binomios se corresponden con esta fórmula, porque dijimos, si yo derivo lo que está en el paréntesis, el resultado es 1, entonces todas estas integrales son de este tipo, y su solución es un logaritmo,
Entonces yo ya tenía la solución. En concreto, es 100% mecánico. Esa es la gran ventaja de este método. Eso es lo que ocurría si se trataba de raíces reales simples. ¿Se entiende ahora? ¿Queda alguna duda de esto? ¿Es la cantidad de raíces igual al mayor exponente del denominador o de la función en Claro, general? del denominador. O sea, todo polinomio tiene tantas raíces como su grado indica. ¿Sí? O sea, si el polinomio de segundo grado, porque el máximo exponente es 2, debe obligatoriamente tener dos raíces. Esas dos raíces pueden ser números diferentes, como están acá. Una de las raíces es el valor 1 positivo y la otra es el -3 negativo. Por eso aparecen así. Acuérdense que en el factoreo aparecen con el signo cruzado. Es decir, uno de los valores es el -3 y el otro valor es el +1. Porque es de segundo grado. Entonces, sí o sí, yo tengo que tener tantas raíces como el grado me indica. ¿Por qué? Porque cuando yo factoreo, lo que estoy haciendo es escribir el polinomio como un producto. Entonces yo acá tengo que tener tantos binomios como el grado me indica, porque si no, cuando yo multiplique este por este, no me va a quedar de segundo grado. Es decir, yo tengo que tener siempre la misma cantidad de raíces como el grado me indica. Si no, el factoreo, por decirlo de alguna manera, no sería, digamos, correcto, no estaría bien planteado. ¿Se entiende? Entonces, esto pasaba con las raíces simples. Si eran raíces múltiples, lo que ocurre es que yo ya no voy a ver números diferentes como acá, sino que puedo ver un solo número o puedo ver dos números y el polinomio ser de grado más grande. O sea, ya no voy a ver todos números distintos, sino que empiezo a ver que esos números se repiten, entre comillas. Y es lo que ocurre en este caso. Este es un polinomio de tercer grado, pero en realidad hay un solo valor de x que anula esta expresión. Y ese valor de x es el -2. El tema es que el valor -2 es el único valor, no obstante, el polinomio de tercer grado. Entonces, ¿cuáles serían las raíces? Y las raíces son 3, pero es el mismo número que está repetido, el número -2, y tiene que estar repetido 3 veces. Entonces, si yo factoriara este polinomio, tendría x más 2 por x más 2 por x más 2, es decir, x más 2 al cubo. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo un polinomio, siempre tengo que tener como raíces, la cantidad de raíces equivalente a grado. No hay otra posibilidad. Si no fuese así, yo dijera, el único valor es el +2. Bueno, entonces acá pongo x más 2 y nada más. Y entonces, si yo pongo x más 2 acá, eso significa que desde el punto de vista del factorio, yo estoy diciendo que esto que es de grado 3, es decir, x está al cubo, es igual a solamente esto que es de grado 1. Y eso está mal. El factoreo no escribe o no resuelve, escribe lo mismo de otra manera. Por eso es que tiene que haber tantas raíces como el grado me indica. ¿Queda claro eso? Ahora, esas raíces pueden ser números diferentes, pueden ser números iguales o pueden incluso ser números complejos. Alguien levantó la mano. ¿Qué es lo que quieren preguntar? Entonces se coloca la que anula todo el denominador la cantidad de veces igual al signo del exponente más grande. No, eso depende de la expresión. En este caso, tiene una raíz triple. Hay polinomios de grado 3 que, por ejemplo, tienen una raíz doble y una raíz simple. Eso yo entiendo que ustedes lo deben saber calcular las raíces de un polinomio. Cuando yo calculo las raíces, ahí es que me doy cuenta si es una raíz simple, si es una raíz doble, si está repetida, si no está repetida. Eso digamos, es algo que ustedes ya deberían saber, es parte del ingreso de la facultad. Claro, pero en este caso no habría... En este caso hay un único valor, y es ese valor. No hay otro valor. Si yo pruebo
con los números reales no voy a encontrar ningún otro número real que anule la expresión, es decir, no voy a encontrar ninguna otra raíz. El único valor real que anula la expresión es el -2. Por lo tanto, es una raíz triple, porque como es el único valor y el polinomio es de grado 3 y se tiene que repetir 3 veces. Pero eso no siempre es así, ojo. Hay polinomios de grado 3 que tienen una raíz doble y una raíz simple, digamos, diferente. En total son 3, porque hay una que está repetida 2 veces, doble, y otra que es simple. El total es 3. ¿Sí? Pero eso es aparte. Eso significa calcular las raíces. Por eso les dije. Primer paso, ver que no se pueda dividir. Segundo paso, calcular las raíces. Eso ya no es problema de análisis 1. Se supone que saben calcular raíces. Por lo cual deberían poder detectar si se trata de una raíz triple, si se trata de una doble y otro número más, cuántas raíces tiene, si son complejas, si no son complejas, eso ya es aparte. Yo lo que necesito es saber que no se puede dividir y saber las raíces, que pueden ser números diferentes o números repetidos. La cantidad que se repite depende de la expresión. Cada polinomio tiene su característica. Esta es una raíz triple, se repetiría 3 veces, por lo tanto debería haber 3 integrales. ¿Ven? Por eso acá hay 3 integrales, porque hay tantas integrales como raíces me indican. Ahora bien, no puedo poner no podría hacer como acá y poner x más 2, x más 2, x más 2, porque entonces estas 3 integrales, como decimos, serían iguales. Acá hay un error, les comento, acá yo puse un 3, un 2. Es decir, no podría poner x más 2, x más 2, x más 2, porque si no serían todas iguales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el primer denominador ponemos el x más 2 con su orden de multiplicidad. O sea, está repetida 3 veces, entonces acá será x más 2 al cubo. En el segundo denominador pongo x más 2 elevado a una potencia una unidad menor. Entonces este era el cubo, este le pongo cuadrado. En el tercer denominador pongo x más 2 elevado a una potencia una unidad menor con respecto a la anterior. Este era 2, entonces acá pongo un 1. Es decir, lo que hago para poder escribir denominadores diferentes es repetir la base, pero irle cambiando el exponente, hasta llegar al 1. El tema es que esta última integral es del mismo tipo de las que estaban acá. ¿Ven? O sea, está el x más 2 con la constante. Si yo saco las constantes afuera, porque puedo sacar esta, puedo sacar esta, puedo sacar esta, estas dos me van a quedar con exponentes, pero esta no me va a quedar con ningún exponente. Esta es del mismo tipo que las anteriores, o sea, su solución es un logaritmo. Estas que no tienen, digamos que tienen un exponente, lo que hago es escribir los exponentes digamos los exponentes, perdón, no fracciones, sino con signo negativo. Entonces acá tendré x más 2 a la menos 3, x más 2, porque acá me equivoqué yo, x más 2 a la menos 2, y estas dos integrales que están acá no son logaritmos porque tienen exponente. Entonces, si yo derivo la base que tiene un exponente, no me va a dar 1. No obstante, o sea, si yo derivo el denominador, acá x más 2 al cuadrado, x más 2 al cubo, no me va a dar 1. Si yo derivo x más 2 solo, sin exponente, entonces sí me da 1, pero estos no. No obstante, esos también están en la tabla, son expresiones de este tipo, son integrales de este tipo, y la solución se puede sacar de la tabla. La solución me dice que es la misma base elevado a un exponente de una unidad mayor, dividido el exponente más una unidad. Y eso es lo que yo hago. Acá tengo el x más 2 elevado a la menos 3 más 1, dividido menos 3 más 1. Y acá tengo el x menos 2 a la menos 2 más 1, dividido menos 2 más 1. Entonces tengo la solución. Mecánico, sigue siendo mecánico. La diferencia está en que ahora no son todas funciones logarítmicas, sino son funciones potenciales, porque estas que están acá son funciones de tipo potencial,
más un logaritmo. Pero ventaja sigue siendo mecánico. El último caso que habíamos visto era el de las complejas. En el caso de las raíces complejas yo les había dicho que lo importante es determinar cuál es la raíz compleja. Entonces, un polinomio de grado 2 tiene dos raíces, no una, dos. Entonces, yo lo que observo es que las raíces de esta expresión no son números reales, son números complejos, que están formados por una parte real y una parte imaginaria. ¿Por qué digo que son dos? Porque en realidad acá yo tengo como raíz el x menos 2 más 3y y el x menos 2 menos 3y. Siempre los números complejos aparecen de a pares, son números conjugados, complejos conjugados. Eso también ya les dije que se debe a que los números complejos que tienen o que son raíces de un polinomio aparecen a partir de una raíz de índice par, una raíz cuadrada de base negativa, por lo cual es razonable que tenga una doble solución, una solución positiva, una solución negativa. Entonces siempre me van a aparecer dos raíces complejas conjugadas. La moraleja es que un polinomio no puede de grado impar, por ejemplo un polinomio de grado 3 o un polinomio de grado 5, no puede tener todas sus raíces complejas. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque los números complejos aparecen de a pares. Y como aparecen de a pares, la cantidad de raíces complejas es siempre un número par. Entonces un polinomio de grado 5 puede tener 4 raíces complejas, pero no 5. Un polinomio de grado 3 puede tener 2 raíces complejas, pero no 3. Los polinomios de grado impar siempre tienen una raíz real. Todas las otras pueden ser complejas. Los polinomios de grado par, como este, que sería un polinomio de grado 2, sí pueden tener todas sus raíces complejas. Un polinomio de grado 2 tendrá un par complejo conjugado. Un polinomio de grado 4 puede tener dos pares complejos conjugados. Es decir, siempre vamos a ver que existen, digamos, números pares de raíces complejas, porque eso es lo que generalmente ocurre debido al génesis que tienen estas raíces, es decir, debido a dónde aparecen. El tema es que no importa cuál sea el caso, ya les dije, yo tengo que controlar que no se puede dividir, tengo que calcular las raíces y de acuerdo a cómo sea bueno, este de segundo grado tiene dos raíces, ambas son números complejos que además son conjugados. Conjugados se les llama así porque la parte real es la misma, la parte imaginaria es la misma, lo único que en un caso suma y en el otro caso resta. Pero son números reales porque están formados por parte real y por parte imaginaria. Yo tengo que saber detectar cuál es el número complejo porque tengo que reconocer cuál es la parte real y reconocer cuál es la parte compleja. Porque el método me decía, con la parte real, ¿sí?, que en este caso es el valor 2, arma un binomio y lo eleva al cuadrado. Y a la parte imaginaria, para poder eliminar la parte imaginaria, esta letra I, lo que hace es sumarla elevada al cuadrado. Eso es lo que el procedimiento me decía. Ahora, esto son dos raíces. Entonces, acá también el numerador cambia, porque en el numerador ya no tengo solamente A o B, sino que tengo una expresión lineal. ¿Por qué tengo una expresión lineal? Porque este integral corresponde a dos raíces, no a una, por lo cual deberían ser dos integrales. Y de hecho es lo que se ve acá. ¿Ven? Acá lo que hace es descompone este integral en esta parte dividido este denominador, que sería esto, y el b dividido en el mismo denominador, que sería esto. Entonces, se vuelve a cumplir la regla de que hay tantas integrales como raíces tenga el divisor. Eso siempre es así. La ventaja de hacerlo de esta manera es que es mecánico, el procedimiento es mecánico. No hace falta hacer ninguna
correcciones, sino saber cuál es el valor complejo, cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria, y procesar el ejercicio de forma mecánica o regular. ¿Qué es lo que querían consultar? En este caso, cuando hacemos las integrales, que aparece un 1, ¿eso 1 sale por el método o es por...? No, lo que hace es, lo escribe de esta manera. El proceso es siempre igual. Después saca factor común. Saca factor común el 3 al cuadrado. Entonces, si saca factor común 3 al cuadrado, tendría 3 al cuadrado dividido 3 al cuadrado, este siempre le va a quedar 1. Y el otro le va a quedar x menos 2 al cuadrado dividido 3 al cuadrado. Bueno, lo mete dentro del cuadrado, pone x menos 2 dividido 3 todo al cuadrado, y al factor común, que le quedaría multiplicando acá, como es un número, lo saca fuera de la integral. Es siempre igual, los pasos son siempre idénticos. El tema es saber cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria, y después procesarlo. Es siempre mecánico. Descompone las dos integrales, acá están resueltas de forma inmediata, no están resueltas por la sustitución, pero yo en el teórico, la clase pasada les dije que hay una sustitución. Si yo aplico esta sustitución acá, aplico esta sustitución acá, llego, ¿sí?, a una integral donde tengo en un lado un logaritmo y en el otro lado un arco tangente. Llego a esto. Si yo quiero, las puedo resolver por sustitución. Yo acá no está resuelto por sustitución, pero es lo mismo. Es más fácil por sustitución porque es más rápido. La sustitución es la que yo les mostré la clase pasada, que se puede usar y sirve para resolver mucho más rápido que por este camino. Pero el tema es que lo que yo tengo que hacer entonces es calcular las raíces complejas, ver cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria, llegar hasta aquí, llegar hasta esta parte, descomponerla a la integral, y acá aplico la sustitución y llego directamente acá. El tema es, como les decía, saber cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria, porque de eso dependen los numeritos que están ahí. El menos 2, el menos 3 son la parte real, la parte imaginaria. Entonces yo tengo que saber cuáles son. Tengo que haber calculado previamente las raíces complejas. El cuarto caso, que mencionamos también en la clase pasada, decía que si se produce una combinación, bueno, hay que combinar los procesos. Sería el caso en el que yo tengo una expresión donde aparece, por ejemplo, una expresión de quinto grado que tiene una raíz simple, una raíz doble y un par complejo. En ese caso, con la raíz simple haré lo que me mostraba este camino, con la raíz doble haré lo que me mostraba este camino, y con la raíz compleja haré con las dos raíces complejas haré lo que me muestra esto. Y resuelvo. Es decir, no hay nada nuevo, sino me dicen que debería, digamos, combinar los procesos. Ahora, algo muy importante que también dijimos la clase pasada es que en todos estos ejemplos que vemos queda la constante A, la constante B, la constante A, la constante B, la constante N. Acá queda la constante A, la constante B. ¿Ven? Aparece A, aparece B. El tema es que A, B no son cualquier valor. Es un valor particular que debe ser calculado. Entonces, yo les dije que eso también es mecánico y se hace siempre de la misma manera. ¿Cómo se calcula? Bueno, vamos a tomar el primer ejemplo y vamos a calcularlo en base a este ejemplo. Si vamos a calcular A, vamos a calcular B para este ejemplo. Pero lo mismo que vamos a hacer para este se puede hacer acá y se puede hacer con las raíces complejas. Acá yo tengo que saber quién es A y quién es B. El método me dice que si el proceso es válido, el integrando que está acá debería ser igual a la suma de este integrando más este integrando. Eso es razonable, porque si no fuese así, si toda esta expresión no fuera la suma de esta más esta, entonces no se podría distribuir la integral. Es decir, no se podrían crear estas dos integrales a partir de esa.
Eso es lo que la teoría me dice. Entonces, si es así, el método consiste en decir, bueno, el integrando original es igual a la suma de los dos integrandos. Esto sería para el primer caso. Entonces, el integrando original igual a la suma de los otros dos. Por lo cual, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo despejar el numerador. ¿Ven que despejo el numerador? Entonces paso el denominador multiplicando al primer término y el denominador multiplicando al segundo término. Obviamente cuando yo paso multiplicando para allá, el x con 1 y el x con 1 se van y queda a por x más 3. Cuando multiplico con el x más 3 se va con el x más 3 y queda b con x multiplicado por x menos 1. Esto que yo obtuve, en lo cual ya no tengo más denominadores, se llama identidad polinómica. Esa es la identidad que yo tengo que construir. ¿Y por qué buscamos una identidad? Porque la ventaja de tener una identidad es que esto no es como una ecuación. Las ecuaciones tienen un signo igual, de un lado una expresión, del otro lado una expresión, pero una ecuación es, digamos, el signo igual es cierto solamente para algunos valores de la variable, que sería x. La variable es x, a y b son constantes. Entonces, en una ecuación, el signo igual es cierto solamente para algunos valores. Esos valores se conocen como soluciones de la ecuación. Entonces, si esto fuera una ecuación, esto sería cierto solamente para algunos valores de x. Como esto no es una ecuación y es una identidad, yo sé que este signo es igual para cualquier valor de x que a mí se me ocurra. Es decir, no importa el valor que tome la variable, el signo igual es cierto. Gracias a eso, entonces yo puedo elegir cualquier valor que se me dé la gana para asignárselo a x, cualquier valor. Por lo cual empiezo eligiendo valores. Y puedo elegir, por ejemplo, si yo quiero, elijo el valor 1, entonces reemplazo a las x por 1, entonces acá no tengo más 2x, sino tengo 2 por 1. Acá no tengo más x más 3, sino 1 más 3. Acá no tengo más x menos 1, sino 1 menos 1. Reemplazo por el valor que yo elija, que puede ser cualquiera, y resuelvo. Entonces acá tengo 2 por 1, 2, más 3, 5. Acá tengo 1 más 3, 4, o sea que me queda a por 4. Y acá tengo b por 1 menos 1. 1 menos 1 es 0, entonces me queda b0. Esto anularía esta parte y lo único que queda en esta expresión sin conocer es a, por lo cual puedo despejarla y a sería 5/4. Puedo elegir otro valor, por ejemplo el menos 3. Entonces ya no pongo más x, pongo menos 3, menos 3, menos 3. Acá tendré 2 por menos 3 es menos 6, más 3 es menos 3. Acá tengo menos 3 más 3 es 0, o sea, a por 0. Y acá tengo menos 3 menos 1 es menos 4, b por menos 4. Nuevamente, este término que es a por 0 se anula, entonces puedo despejar b. Y b sería menos 3 dividido menos 4, es decir, menos dividido menos es más, 3/4. Y tengo los valores de las constantes. Ahora ya sé cuánto vale a y sé cuánto vale b. Entonces me vuelvo a la solución que teníamos antes y ya no escribo más a, sino que pongo su valor, 5/4. Ya no escribo más b, sino que pongo su valor, 3/4. Y obtengo la solución correcta del ejercicio. Ahí termina el ejercicio. Obviamente a las dos funciones logarítmicas se le agrega la constante universal de integración. Esta constante que nosotros le decíamos que representa una familia de funciones. Y con eso termina el ejercicio. Ahora, obvio que estos valores que yo obtuve acá, el 5/4 y el 3/4, no son iguales para todas las integrales. ¿Y por qué? Y porque depende cómo sea la integral,
acá voy a tener distintos resultados, es decir, distintas expresiones, arriba, abajo, en esta. Entonces, estos valores no van a ser los mismos. Como habíamos dicho, esos valores no son arbitrarios. Dependen de cada caso particular y deben ser calculados. ¿Se entiende entonces cómo es que se calculan las constantes que yo tenga presente en la resolución? De la misma manera que hicimos acá, habría que calcular el A, el B y el N correspondientes a este caso. De la misma manera, habría que calcular el A y el B correspondiente a este caso. Siempre de la misma manera, siempre igual. No hay ningún cambio si se trata de raíces simples, raíces, no importa. Lo importante es que yo puedo darle los valores que a mí se me dé la gana y a partir de esos valores ir calculando las constantes de manera regular. ¿Se entiende qué es lo que hay que hacer? Claro, usted ha dicho que A y B creo que no son arbitrarias, había dicho. O sea, que Sí, tengo no cada son caso. arbitrarias, exactamente. O sea, no es que A vale 5/4 para los 3 ejemplos que vimos, o que B vale 3/4, no. A vale 5/4 para este ejercicio únicamente. B vale 3/4 para el otro ejercicio y valdrá otra cosa. Yo lo tengo que calcular. El proceso de cálculo sí es similar, pero los valores no te van a dar igual, o pueden no darte igual. Y los valores de X son los de las raíces, ¿no? O sea, los reemplazamos por las raíces. Yo acá usé lo de las raíces, pero podría haber usado cualquiera. No estoy obligado a usar las raíces. Yo acá podría haber usado el valor 0. Si yo uso el valor 0, acá me hubiera quedado 3 por 3A más o menos B. Porque me quedaría, esto se me va, esto se me va, esto se me va. No puedo despejar ninguno, porque tengo 3, acá tengo 3A y acá tengo menos B. Bueno, no importa, uso el valor 0. Uso otro valor, por ejemplo el 1. Bueno, acá me va a quedar un número, o el menos 1, acá me va a quedar un número. Acá. Bueno, tengo dos ecuaciones lineales con la incógnita A y B. Puedo usar cualquier regla de resolución de ecuaciones lineales y despejar el valor de A y de B y me van a dar lo mismo. O sea, yo uso los valores que quiero. No estoy obligado a usar las raíces. Yo acá usé las raíces porque es más rápido. Pero si yo hubiese querido usar otro valor, puedo usar otro valor y hubiera llegado exactamente al mismo resultado. ¿Estamos? O sea, no estoy obligado a usar un valor en particular. Esto es una identidad. Y como esto es una identidad, yo uso el valor que se me dé la gana. Para X uso los valores que yo quiera. Yo no dije que tienen que ser las raíces. Yo que les dije el valor que ustedes quieran. Eligen el valor que ustedes quieran. ¿Sí? Es más práctico, en este caso es más práctico usar las raíces, pero van a ver que para el otro ejercicio, supongamos, si ustedes quisieran hacer esto con este ejercicio y tienen una sola raíz que es menos 2, bueno, van a usar menos 2 y van a saber quién es A, pero no van a saber ni quién es B ni quién es N. ¿Y qué hacemos si no tenemos más raíces? Y bueno, buscamos cualquier otro valor, ¿se entiende? Entonces, yo dije que se puede usar cualquier valor. Eso significa que es cualquier valor, no necesariamente la raíz. El proceso me asegura que yo voy a poder calcularlas. ¿Sí? Bien. Gracias, profe. Lo que nos queda es ver los otros dos métodos. Los otros dos métodos de cálculo de integración de funciones como casos particulares sería, primero, el método que vamos a ver ahora es el método de integración de funciones irracionales. ¿Cuáles son las funciones irracionales? Bueno, las funciones irracionales son las funciones en las cuales yo lo que observo es que la variable está afectada de un radical, o sea, hay una raíz afectando a X.
Igual que en el caso anterior, no es cualquier expresión que tenga raíces, no. Son expresiones que tienen raíces, pero son expresiones muy particulares. En este caso, dice el método que se puede usar, solamente admite dos posibilidades. La primera posibilidad es que la base sea monómica. Monómica significa que X debe ser afectada por una raíz, pero solamente X. No hay nada, además de la X, afectada afectada por la raíz. Es decir, X está afectada por una raíz, no necesariamente la misma raíz, porque en la expresión puede haber muchas X, y esas X pueden estar afectadas de distintas raíces. Acá lo que hace es expresar la raíz como un exponente fraccionario. Acuérdense que eso es posible. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de X, a la raíz cuadrada de X la puedo escribir como X a la 1/2. Y es exactamente lo mismo. Entonces lo que me dice es que en esta fórmula hay X, solamente X, que están afectadas de raíces, pueden ser iguales o no. Y entonces lo que me dice es que si yo tengo varias X afectadas de varias raíces de distintos índices, bueno, entonces que tome todos los índices, que hay, y calcule lo que se llama el mínimo común múltiplo de esos valores. Es decir, el mínimo múltiplo común, que no necesariamente es el producto. Dice que calcule el mínimo común múltiplo. Una vez que tengo el mínimo común múltiplo, que lo denomina alfa, entonces me dice, bueno, tome ese valor y plantee la siguiente sustitución. Es decir, me dan una sustitución para utilizar, y esa sustitución es una sustitución recomendada. Me la recomiendan. Si yo no la quiero usar, no la uso. La ventaja es que con esa sustitución va a ocurrir lo siguiente. Me dicen cuál es la sustitución, me dicen cuál es el diferencial correspondiente, y lo único que tendría que hacer yo es efectuar la sustitución. Entonces esta integral se va a convertir en una integral racional. Ahí lo vamos a ver con un ejemplo. Esto es si solamente X está afectada. La otra opción que me dan es que no sea X, sino sea un binomio, pero solamente de primer grado. No puedo tener X al cuadrado afectado de una raíz. Por eso les dije, no son todas las integrales con raíces, son algunas integrales con raíces que se pueden resolver por este camino. Hace lo mismo, toma los índices radicales, calcula el mínimo común múltiplo, resuelve planteando una sustitución. Es decir, hace una sustitución recomendada para este caso, hace una sustitución recomendada para este caso, dependiendo de si yo tengo una expresión donde solamente X esté afectado de raíces, o tengo una expresión donde solamente tenga un binomio de primer grado afectado de la raíz. Pero bien, para que quede claro cuáles serían entonces los ejemplos, para que vean los ejemplos que nosotros mencionamos, son los siguientes. Acá, esperen que no era este, es este otro. Bien, nosotros vamos a ver cuáles son las dos posibilidades. Entonces hablábamos de una base monómica, que sería este caso. ¿Ven? Yo acá tengo un cociente, no dice nada sobre si se puede dividir, no me dice nada de eso, no hay ninguna restricción en ese sentido. Lo importante es que yo acá veo que está X afectada de una raíz, en este caso de la raíz cuadrada, y hay otra X afectada de otra raíz, en este caso una raíz cúbica. Bien, no hay nada más afectado por las raíces, entonces lo primero que hago es calculo el mínimo común múltiplo de los índices radicales. Acá tengo el índice 2 y acá tengo el índice 3. Calculo el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2 y de 3 es el número 6.
Con ese índice planteo la sustitución, x va a ser igual a t elevado a la sexta. Hago el cálculo del diferencial, que ya lo tengo también como fórmula, sería el 6 por t a la quinta diferencial de t, y sustituyo. Lo que va a ocurrir, como les decía, cuando yo sustituya x por t a la sexta, x por t a la sexta, y al diferencial por lo que corresponda, es que acá el 6 se me va a simplificar con la raíz y me va a quedar t al cubo. Y el 3 se me va a simplificar con la raíz y me va a quedar, el 3 se me va a simplificar, perdón, el índice 3 se me va a simplificar con el 6 y me va a quedar t al cuadrado. Entonces, como ven, gracias a esta sustitución, la integral cambia. Deja de ser irracional porque las raíces desaparecen, van a desaparecer todas las raíces, y me va a quedar una integral racional. Racionales con exponentes enteros. Antes de resolver, digamos, opero todo lo que pueda operar acá. El 6 es una constante, la saco afuera. El 3 al cuadrado lo puedo simplificar con el t a la quinta, entonces me va a quedar t al cubo. Y me quedará t al cubo más 5 por t al cubo. Distribuyo, me queda t a la sexta más 5t al cubo, y todas estas integrales racionales son inmediatas. La primera me da t a la 7 sobre 7, la segunda me da t a la cuarta sobre 4. Y ya está. Llegué al resultado, eliminé las raíces, gracias a esta mecánica que me recomendaron, y lo que me falta es volver a la variable original, o sea, volver a la variable x. Para volver a la variable x, acá tengo la fórmula, x igual a t a la sexta, despejo t, t sería la raíz sexta de x, y ahora tomo la solución que tengo en variable t y reemplazo todas las t por la raíz sexta de x. Y me queda una expresión, digamos, correspondiente a la solución de la integral, en donde solamente está la variable x, esa es la solución final, se acabó el problema. Entonces, como ven, es un método bueno, pero siempre y cuando x, lo único que yo veo acá, no son todas las integrales con raíces, son integrales de este tipo, donde la única que tiene raíces es la variable sola, no hay ninguna cosa alrededor, ¿sí? Eso es lo importante, tienen que ser así porque si no se complica. Entonces, de esa manera yo puedo resolver. El segundo caso, que me dicen que es posible de manejar de esta manera, sería el caso de una base binómica. Acá admite que la base sea una expresión de segundo grado. Perdón, una expresión, un binomio de primer grado, no de segundo. Una expresión binómica de primer grado. Me dicen que tiene que ser de primer grado, no cualquiera, de primer grado. Eso sería algo como eso. ¿Ven? Ahí yo tengo una expresión que es 2x más 3, es una expresión de primer grado. X no tiene exponentes, ¿sí? El exponente que tiene x acá es el 1, acá es el 1, por eso esto es de primer grado. Los índices radicales son diferentes. La raíz de arriba es de índice 2, la raíz de abajo es de índice 4. Bueno, perfecto, no es problema. Las dos bases son iguales, sino tampoco se podría hacer porque es la misma base, la que está arriba, la que está abajo. No es problema, es este caso. Nuevamente calculo el mínimo común múltiplo de los dos índices, uno es el índice 2, el otro el índice 4, entonces el mínimo común múltiplo del número 2 y del número 4 es 4, como les había dicho, no es el producto, es el mínimo común múltiplo, el mínimo múltiplo común. Una vez que tiene el mínimo común múltiplo, plantea la sustitución que recomendaban, la base igual a t elevado a ese exponente, a ese mínimo. De acá despeja x, antes de calcular el diferencial, despeja x, pasa el 3 sumando, pasa el 2 dividiendo, deriva derecha e izquierda, despeja el diferencial de x, o sea, hace el cálculo normal que nosotros haríamos con cualquier sustitución,
Entonces, una vez que tiene los elementos, vuelve a la integral. Entonces acá no pone más 2x menos 3, sino t a la cuarta, no pone más 2x menos 3, sino t a la cuarta, no pone más diferencial de x, sino pone 2 por t al cubo diferencial de t. O sea, hace la sustitución como cualquier sustitución regular. Acá la raíz cuadrada se va a simplificar con el 4 y me va a quedar t cuadrado. Acá la raíz cuarta se va a simplificar con el t a la cuarta y me va a quedar t. Al 2 que está acá lo saca fuera el integral porque es una constante y procesa. Puedo simplificar esta t con t al cubo y me va a quedar a t cuadrado, entonces me va a quedar t cuadrado por 2, 2t cuadrado. T cuadrado por t cuadrado, t a la cuarta. Estas son directas. Esta me da t al cubo sobre t y esta t a la quinta sobre 5. O sea, nuevamente, gracias a este procedimiento, reconvierte la integral con raíces en una integral sin raíces, que generalmente se puede resolver de forma inmediata. Y no reniego más, yo ya sé cómo es. Ahora, volvemos a lo de recién. No significa que se puede usar para cualquier integral que tenga raíces. Son integrales o son métodos particulares. Tengo que acordarme que las condiciones son, o es solamente x la que está afectada de los radicales, o es el mismo polinomio en primer grado el que está afectado de los radicales. Si no son estos casos, entonces la cosa ya no funciona. Y si acá hubiera estado la x al cuadrado, entonces hago no. Si la x hubiera estado al cuadrado y no a la primera, ya este método, tal como lo estamos aplicando, no nos serviría. Ojo, son métodos particulares, diseñados para resolver en determinadas condiciones. Recordemos que esta es la solución en variable t, tengo que volver a la variable x por el mismo camino, esta era la sustitución, despejo t, reemplazo las t por lo que he obtenido como fórmula de antisustitución y ya tengo la solución final en variable x. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda con el tema de, bueno, de x y de x, y derivada de x. Creo que la derivada de x. Acá no lo usamos. Ah, no, ¿Sí? sí, lo usamos. Acá está. Acá lo que hace es despeja x y deriva con respecto a x. Perdón, con respecto a t. O sea, construye la fórmula y deriva a izquierda y derecha. Acá le quedaría diferencial de x sobre diferencial de t y acá la deriva. Es una sustitución, o sea, usa los mismos caminos que nosotros usábamos en los procesos que vimos anteriormente como sustitución. Es lo mismo, no es otra cosa. ¿Queda claro? Sí, sí, pero no debería ser, claro, porque estamos usando t en este caso, no debería ser dt en este caso. Sí, O por sea, tengo eso. que... O sea, cuando yo derive a derecha e izquierda acá me Ujú. va a quedar diferencial de x sobre diferencial de t. Y acá me va a quedar la derivada de esto. Ah, claro. Ah, Entonces, claro, de ya ahí entendí. despeja. De ahí despeja. Despeja el diferencial de x. Ah, claro, ¿Sí? ya como canceló el 4 con el 2 y le queda 2, 3. Ahí lo entendí. Bien. Entonces, este es el otro caso. Vamos a ver el último de los denominados métodos de integración de funciones, digamos, trigonométricas, y que es el último de los métodos particulares que hay. El último método, igual que en el otro caso, está diseñado para determinado tipo de expresiones. No es cualquier expresión, son expresiones que tienen determinadas características. Habla de lo siguiente, dice. El integrando debe ser una expresión donde estén presentes la función seno, coseno y tangente de forma aislada, ¿sí? Eso significa solo el seno, solo el coseno o solo la tangente, o combinadas
por productos y cocientes puros. Cuando habla de productos y cocientes puros es que yo tengo, por ejemplo, la tangente sobre el coseno, o el seno sobre el coseno, o el coseno sobre... Pero no tengo nada sumando, nada restando, sino es una función dividida a la otra o una función por la otra. A eso se refiere cuando habla de cocientes o productos puros. No hay sumas, no hay restas, entonces seno por coseno, seno por seno, tangente por tangente, obvio que con diferentes potencias, diferentes argumentos, entonces se refiere solamente a esos casos. Nosotros en la teoría vemos solamente dos casos. Vemos qué es lo que ocurre cuando tenemos una función seno, coseno, tangente elevado a un exponente par. Vemos qué es lo que ocurre cuando tenemos la función seno, coseno o tangente elevado a un exponente impar, ¿sí? Solamente esos casos. Y todo lo que tiene que ver con los productos y demás es parte del práctico, no lo vemos en el teórico. Esto es lo que yo le decía, que le voy a subir una hojita donde están todas las combinaciones y cómo se manejan las combinaciones. ¿Por qué vemos solamente estas dos? Porque para los productos se usa lo mismo. Para los productos, cuando tengo un producto, tengo un cociente, se usa lo mismo. Lo mismo que nosotros vamos a ver acá, solamente que hay un montón de alternativas y por eso que en el práctico ven mucho más posibilidades. El tema es que el primer caso dice, en el integrando aparece solo la función seno, coseno, tangente, y no están afectados de ninguna potencia. ¿Estamos? No hay potencia. Eso sería que yo tengo lo siguiente. Tengo que en el integrando aparece solo una de las funciones, o el seno, o el coseno, o la tangente, y no hay potencias. En este caso, lo que hace es recomendarme una sustitución. Me dice, si la función es el seno, cambie el seno por esta fórmula. Si la función es el coseno, cambie el coseno por esta fórmula. Si la función es la tangente, cambie la tangente por esta fórmula. Ya me calcula el diferencial, o sea, me da la fórmula correspondiente al diferencial. Ni siquiera tengo que calcular, como en los otros casos que había que derivar, no, acá ya está derivado, ya me lo dicen, me lo calculan. Y si yo hago eso, se supone que llegaría a una nueva integral en variable t, que es de tipo racional. Es decir, significa que me va a aparecer t elevada a exponentes enteros. Y con eso se resuelve. Pero no es para cualquier función, es para alguna función. Ejemplo, bueno. Perdón, y me da la antisustitución. También me dan la antisustitución, ya está calculada, no hace falta que yo de acá despeje t y toda la historia esa, sino que ya hasta me dan la fórmula correcta de la antisustitución. O sea, me dan todo. Me dan qué fórmula usar en el caso del seno, qué fórmula usar en el caso del coseno, qué fórmula usar en el caso de la tangente, qué fórmula usar para el diferencial, es la misma para las tres, y qué fórmula usar en la antisustitución, es la misma para las tres. O sea, me dan todo. Pero como les decía, no es cualquier integral, es decir, son algunas integrales. Tiene que aparecer la función seno, coseno, tangente, ¿sí? Solas, sin exponentes, no debe haber elementos sumando, no debe haber elementos restando, o sea, solo el seno, solo el coseno, solo la tangente. La ventaja es que esto es mecánico. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos esa. ¿Ven? Esa es una integral que se puede resolver por este método. ¿Cómo sé? Y bueno, tengo que mirar el integrando, ver que esté solo el seno, el coseno, la tangente. Si no está el seno, el coseno solo, bueno, no tiene que haber sumas, no tiene que haber restas, no tiene que haber productos, tiene que estar la función sola, tiene que estar afectada del exponente 1. Bueno, si es así, es este caso. ¿Se entiende? Es un caso particular. Vuelvo a decirle,
No es que todas las integrales con el seno yo las resuelvo. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que son integrales que tienen a una de las tres funciones con el exponente 1 y sin ninguna operación adicional. Entonces hago lo que me recomiendan. Me dicen, bueno, es la función seno. Si es la función seno, use esta fórmula. Bueno, entonces la función seno, uso la fórmula que me recomiendan, el diferencial lo tengo y la antisustitución lo tengo. Tengo todo calculado. Lo único que tengo que hacer es agarrar la integral y reemplazar a la función por lo que me dice, al diferencial por lo que me dice. Reemplazo la función, reemplazo el diferencial, resuelvo lo que pueda resolver de acá y me va a quedar 1 sobre t. Esta integral es inmediata y su resultado es el logaritmo de t. Una vez que tengo la solución en variable t, uso la fórmula de antisustitución y llego al resultado. ¿Se entiende? No necesito justificar nada, es un mecanismo validado, entonces llego al resultado. ¿Queda claro? ¿Es ¿Sí? siempre 2t sobre 1 más t al cuadrado? Siempre es la misma sustitución. Ahora, ya saben que eso es así cuando yo tengo una integral de este tipo, o sea, que sea digamos, admisible para este procedimiento. No son todas las integrales. Y si yo acá hubiera tenido x sobre el seno de x, y ya no es este caso. Claro, porque no está Ya solo. no es este, ¿entendés? Es para este tipo de integral. Y si yo hubiera tenido el seno de x más x, ya no es este caso. O sea, tiene que estar la función sola afectada del exponente 1. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, sí. Bien. El segundo caso dice que es aplicable a casos en donde, fíjense lo que dice, en la expresión está solo presente la función seno o coseno, ya no está la tangente, ojo, solo el seno o el coseno afectadas de un exponente par. Entonces, en este caso, nosotros tenemos o la función seno o la función coseno afectada de un exponente par. Par significa que no necesariamente el 2, porque ¿cuántos números pares conocen ustedes? ¿Cuántos números pares hay? Infinito, profe. Y sí, todos los múltiplos del 2. Todos los múltiplos del 2 son números pares. Por eso acá el exponente lo pone como 2 a la n o 2 a la... porque puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 10, puede ser 12, puede ser cualquier exponente par. En ese caso me dice que haga lo siguiente. Ya no está más la tangente, ¿eh? Está el seno o el coseno. Entonces tengo seno al cuadrado, si es seno al cuadrado, reemplazo por esto. Si es coseno al cuadrado, reemplazo por esto. El diferencial también me lo dan, es distinto del de recién. Fíjense que en el diferencial de arriba había un 2, acá no está el 2. Las expresiones estas no son iguales, acá era 2t, acá no está 2t, sino que es t cuadrado sobre 1. O sea, son sustituciones distintas, pero me dan las dos sustituciones, me dan el diferencial, eso convierte la integral en una integral racional, me dan la antisustitución. La antisustitución recién era tangente de x sobre 2, acá la antisustitución es tangente de x igual a t. Y después hago lo mismo que recién. Por ejemplo, tengo 1 sobre el seno al cuadrado, entonces tomo esta fórmula, la pongo aquí, tengo t cuadrado sobre 1 más t cuadrado, tengo el diferencial, pongo el diferencial acá, resuelvo y acá me quedará 1 sobre t cuadrado. 1 sobre t cuadrado es t a la menos 2. Entonces me va a quedar t a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, esta es inmediata, hago todo. O sea, ventaja es que es mecánico, entre comillas, porque ya me recomiendan una sustitución. Esa es la ventaja de este método. Me dicen qué sustitución usar,
no tengo que andar pensando, no tengo que andar razonando. Me dan un camino que está verificado y que funciona. El tema es que no es para cualquier integral, ese es el problema. Pero mientras yo tenga una integral de este tipo, puedo manejarme de esta manera. ¿Se entiende cómo es? Bien. El tercer caso es el caso en el que yo tengo solo la función seno o solo la función coseno afectado de una potencia impar. O sea, acá estamos hablando de un exponente que no sea 1, porque si fuera 1 sería el primer caso. El primer caso era para la potencia 1, o sea, sin ningún exponente. Después venían los pares, o sea, todos los números pares, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, y ahora vienen los números impares, que serían el 3, el 5, el 7, el 9. ¿Ven? Entonces, solo el seno, solo el coseno, afectado de una potencia impar. Entonces me dicen que acá yo voy a tener un exponente cualquiera, puede ser 5, puede ser 7, puede ser, pero en realidad yo voy a tener el número impar igual a 2 por n más 1, porque todo número impar se puede descomponer en un múltiplo del 2 más 1. Eso es cierto. Si ustedes agarran el número 9, y el número de 9 se puede descomponer en 2 por 4 más 1, porque 2 por 4 es 8, más 1 es 9. Si ustedes no tienen el número 7, y el número 7 se puede descomponer en 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces siempre, no importa el número impar que haya acá, esto es razonable. Lo que me aconsejan en ese caso es lo siguiente. Si yo tengo la función seno, me dice, tome el exponente que es impar, descompóngalo de esta manera. Ven que me guía, me muestra un camino. Descompóngalo de esta manera, ponga, en lugar de poner 7, ponga 2 por n más 1, es decir, 2 por n más lo que sea. Si es 7, acá tendré 2 por 3 más 1, o sea, descompone el exponente, 2 por 3 más 1, entonces acá me va a quedar seno al cuadrado elevado al cubo por el seno a la 1. Entonces me dice que a este que está acá, al cuadrado, lo cambie por la identidad trigonométrica fundamental, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de 1, entonces si este es el seno, acá me quedará 1 menos el coseno, si es el coseno me quedará 1 menos el seno, y acá me queda el seno. Cuando llega acá, que siempre es posible hacerlo, lo único que tengo que hacer es usar una sustitución, que también me la recomiendan. Dice, al que está acá, al que quedó acá dentro del cuadrado, lo reemplazamos por t. Deriva derecha e izquierda para calcular el diferencial, despeja el diferencial, y le va a quedar una integral racional. ¿Sí? Fíjense que eso es lo que me aconseja, y es fácil de comprobar que va a ser así. Si la función fuera el coseno, hace el mismo camino, solamente que no va a reemplazar el coseno, sino el seno. Entonces, le va a quedar, ¿ven? Si la función es el coseno, hace el mismo camino, exactamente el mismo camino, pero la sustitución le va a quedar cruzada, porque lo que sustituye es lo que está acá al cuadrado. Entonces, sustituye la función que está al cuadrado. Si era un seno, al cuadrado me va a quedar el coseno. Si un coseno, al cuadrado me va a quedar el seno. Entonces, en este caso, sustituye coseno por 3, por t, en este caso sustituye seno por t. Y le va a quedar una integral racional. Me aconsejan qué hacer. Y eso funciona siempre. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo el coseno a la quinta. ¿Qué tengo que hacer? Descomponer 5. Descomponemos el exponente 5. 5 sería 2 por 2 más 1. Entonces acá pongo, en lugar de poner 5, pongo coseno de 2 por 2 más 1. Como este es un producto de exponente, es potencia de potencia. Por eso me queda coseno al cuadrado al cuadrado. Y como esta es una suma de exponentes, el 1 es una suma, es producto de potencia de igual base. Acá me va a quedar el coseno a la 1.
ven que se asegura de que siempre se pueda resolver. El tema es que a este que está al cuadrado lo reemplaza por la sustitución, por la identidad trigonométrica. Entonces, si este es el coseno al cuadrado, acá me va a quedar 1 menos el seno. Y ahora agarra el que está al cuadrado. El que está al cuadrado es el seno. Entonces, ¿qué sustitución hace? Seno de x lo va a cambiar por t, deriva a la izquierda, deriva a la derecha, despeja el diferencial, y lo que hace entonces es volverse a la integral, ya no tiene más seno al cuadrado, sino tiene t al cuadrado, el coseno sigue estando porque nosotros no lo cambiamos, al diferencial de x lo cambia por diferencial de t sobre el coseno, simplifica coseno con coseno, y queda una integral, como decíamos ahí, una integral racional. Acá tengo 1 menos t cuadrado al cuadrado, entonces lo que hago es opero lo que tengo ahí y me quedará una expresión de cuarto grado. Estas integrales son todas inmediatas, el uno va a tener t, el otro va a ser 2t al cubo sobre 3 y el otro va a ser más t a la quinta sobre 5. Tengo la fórmula para volver y pongo el seno, coseno y se acabó el problema. Siempre igual, siempre exactamente de la misma manera. ¿Queda claro cómo es? Alguien preguntaba algo. Profe, tengo una duda. Cuando, bueno, en este caso descomponemos el 5 en 2 por 2 más 1. Ahí Sí. lo que hacemos es al coseno lo elevamos al cuadrado y eso también lo volvemos a elevar al cuadrado con la x. Claro, pero eso depende de cómo te quede acá. Si hubiera sido un 7, vos acá vas a poner 2 por 3 más 1. Claro. Entonces acá te va a quedar adentro siempre te va a quedar el cuadrado. El que te va a cambiar es este exponente. Okay. ¿Por qué hace eso? Porque de esa manera se asegura que el que está acá adentro es siempre un 2, porque este es un 2. El que está afuera puede ser cualquiera, pero el que está adentro es siempre un 2. ¿Y por qué quiere que el de adentro sea un 2? Porque si este no fuera un 2, no podría hacer esto. ¿Entendés? Claro. Entonces a mí no me importa cuál es el exponente que me queda afuera. Y si afuera me queda un 3 y me queda un 3, y si me queda un 10, me queda un 10, no importa. Lo importante es que el de adentro sea un 2. Porque entonces puede hacer esto, y siempre me va a quedar este al cuadrado y este a la 1. Siempre. El que me va a cambiar es ese número. Ese número, este número me va a cambiar. Pero este es siempre un 2 y este es siempre un 1. Entonces acá siempre tengo un 2 y acá tengo siempre un 1. De esa manera se asegura que esto funcione siempre. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Bien. Perfecto. Entonces, como les decía, estos son los casos que vemos en la teoría. Después queda toda una serie de casos que digamos, presentan las distintas combinaciones. Producto de 2, del seno y el coseno, ambas afectadas por exponentes pares. Producto de ambas afectadas por exponentes impares. Cociente de una par y otra impar. Cociente. O sea, me dan un montón de opciones que son de la parte práctica. No las vamos a ver en la teoría, pero yo les voy a subir una hojita donde están discriminadas todas las otras opciones y qué hacer en los distintos casos. ¿Queda claro esto? Sí, ¿Se profe. entiende? Bien. Entonces, acá termina lo que son los métodos denominados particulares. Nosotros, entonces, con esto, lo que estamos haciendo es terminar con todo lo correspondiente a integración indefinida. A partir de la próxima clase ya vamos a empezar a ver las aplicaciones del cálculo integral, y cuando empecemos a estudiar las aplicaciones del cálculo integral, nosotros vamos a empezar a estudiar las denominadas integrales definidas, que es la única aplicación que nosotros estudiamos en análisis 1.
¿sí? En análisis 2 ven otras aplicaciones en las integrales, porque ven otro tipo de integrales. Nosotros vamos a ver solamente las que están basadas en lo que nosotros hemos estudiado. Eso lo vamos a empezar a ver la clase que viene, y con eso ya vamos a ir cerrando todo lo concerniente al cálculo integral. Ya no nos queda prácticamente más nada por ver. ¿Sí? Yo ya les voy a decir hasta dónde llega el parcial, y bueno, a partir de ahí nosotros podremos reprogramar, si les parece, si quieren, para que no se les vaya tan sobre el final del cuatrimestre, no hay problema. Se puede reprogramar el primero y se puede reprogramar el recuperatorio. ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna duda de esto? No, profe, me parece que está claro que, digamos, según el caso, nosotros y lo único que hacemos es identificar, llevar la fórmula Sí, hasta que se tienen que logremos la antisustitución después y ¿sí? bueno, Pero, como les digo, ojo, miren bien la integral, porque habrán sí, visto sí, que no hay que son cualquier identificar bien el integral. caso, sí. Exactamente. Para lo otro, para las integrales generales, están los métodos generales. O sea, para las integrales que no se encuadran en ninguna de estas tres categorías que vimos hoy, que revisamos hoy, están los métodos generales. Se supone que con los métodos generales se pueden resolver, ¿sí? Lamentablemente, tengo que advertirle, porque de hecho lo vamos a ver en las aplicaciones de la integración, que a diferencia de la derivada, que cuando yo tengo una fórmula siempre puedo derivar, hay integrales indefinidas que no tienen solución. O sea, hay integrales que no se pueden resolver, por más que le dé la vuelta. ¿Y qué hago si yo tengo que aplicar ese integral en algo? Bueno, cuando se quiere aplicar una integral que no tiene solución, porque no se puede calcular las primitivas, lo que se hace es aplicar un método numérico de resolución, porque se está pretendiendo aplicar la solución, y eso ya es otra cosa. Pero digamos, se supone que si ustedes le están tomando un ejercicio en un parcial o en un final de integración, las integrales que le van a dar tienen solución, porque no tiene sentido que les den una integral que no tiene solución, porque ¿qué se evaluaría? En realidad nada. O sea, ¿cuánto estuvieron renegando para darse cuenta que no se puede resolver? Pero les advierto que, a diferencia de las derivadas, las integrales puede llegar a ocurrir que por más que yo reniegue y busque y busque y busque, no encuentro la solución. Entonces hay que tratar de manejarse de otra manera, algo parecido al caso de los límites. En los límites, si yo no podía resolverlo por modificaciones, no podía resolverlo por límites notables, no podía resolverlo por regla de L'Hopital, bueno, tenía un método numérico, conocido como límites laterales, que sí me permite manejarme, digamos, en cualquier... Bueno, en las integrales hay métodos numéricos para resolver en el caso en el que no se pueda. Pero no se estudian con la integral indefinida, porque se estudian en la aplicación, cuando nosotros lo queremos aplicar para algo. ¿Se entiende? Eso se lo advierto. Pero bueno, ya lo vamos a recordar, yo se los voy a recordar y se los voy a mostrar. ¿Queda claro entonces, chicos? Yo hoy por esta clase hemos terminado, o sea que les agradezco que hayan participado de la clase, los libero para que puedan seguir con las actividades que tenían programadas. Y bueno, el próximo lunes estaremos empezando con integrales definidas. ¿Sí? Ok, Bueno, profe. profe, gracias. Nada más, cuídese. Nos